Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Patricia Canatelli nos va a hablar de los riesgos que presentan a los hogares el uso cada vez más intensivo de equipos electrónicos. También Florencia Pecuch nos va a explicar qué cosas debemos tener en cuenta de cara a la presentación de las declaraciones juradas de ganancias y bienes personales que vence la semana que viene. Alejandro Bianchi va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a conversar con el economista Fernando Navajas para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Abrimos este primer bloque con información entonces sobre el dólar, que en esta semana corta viene operando a la baja. Hoy cotizó entre 1.160 y 1.170 pesos en el mercado formal. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, Ale, una situación que está relacionada con la aceleración, ¿no? En la liquidación que se viene dando del agro de cara, ¿no?, al vencimiento, ahora el 30 de junio, de la baja de las retenciones, ¿no? Sí, está claro que el gobierno, luego de la liberación del cepo, ha logrado que ciertas medidas económicas se vayan sumando para que el mercado esté tranquilo. Fíjate que opera, digamos, libremente, por lo menos las personas jurídicas pueden comprar y vender libremente, y las distintas medidas que ha ido sacando, la acumulación de reservas con nuevas emisiones de bonos, el ripo de 2.000 millones, la emisión de 1.000 millones que hicieron en Estados Unidos, son señales que van entrando al mercado, la inflación bajando, sacando ese efecto, ese componente de riesgo, ¿no?, que tiene la emisión monetaria, y en posterior obviamente la consecuencia que es la inflación, ¿no?, al 1,5% mensual. Realmente eso también, la inflación mayorista mostrando deflación, ¿no?, 0,3 mensual. Son todos datos que se van sumando para que el tipo de cambio opere a la baja, y bueno, el oficial está en 1.160, 1.167 cotizando el dólar MEP, muy poquita diferencia desde la apertura, ¿no?, de este cepo cambiario. Y frente a esta situación, Ale, ¿hoy te volcás por activos en pesos o activos en dólares? Bueno, a mí me gustan mucho los activos en pesos. Hoy creo que sigue habiendo todavía una tasa alta, que muy probablemente en el muy corto plazo esa tasa empiece a bajar. Creo que es para aprovechar que ha habido, bueno, cierta turbulencia también en el mercado de equity a nivel geopolítico internacional. Eso todavía ha mantenido tasas altas en Argentina. Y la verdad que frente al dato de inflación, ¿no?, que se presentó la semana pasada, y tenemos tasas de interés reales fuertemente positivas, ¿no? Sí, yo creería que en el muy corto plazo, si no es esta semana o la que viene, el Banco Central va a tener que actuar a la baja con las tasas. Entonces, me parece que alargar un poquito de duration, ir al T13F6 o al TTD26, el dual de fines del año 2026, me parece que son atractivos. Muy bien, fantástico. Bueno, vamos a continuar hablando sobre alternativas financieras en los próximos minutos, pero ahora nos vamos a trasladar al ámbito de los seguros para hablar de algunos riesgos que plantean a los hogares el uso cada vez más intensivo de los equipos electrónicos. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Siempre un placer. Bueno, ¿cuáles son estos riesgos de los que hablamos? Bueno, la realidad es que con el correr del tiempo ha ido creciendo considerablemente el uso de energía eléctrica para los distintos equipos, eléctricos y electrónicos. En los electrodomésticos cada vez hay más, el aire acondicionado, cafeteras eléctricas, pavas eléctricas, microondas, dispositivos electrónicos, bueno, notebook, los netbook, celulares tablets, de cada uno de los miembros de la celulares familia, de toda ¿no?, la familia, y en algunos casos hasta 2 por persona, que también se está dando. Uno de los graves problemas que hay es la sobrecarga que existe sobre el sistema eléctrico de las viviendas.
La otra es que, por ejemplo, existen algunas zonas, algunos barrios, algunos ejidos urbanos que tienen todavía, que son de construcciones muy antiguas y que su sistema eléctrico, el sistema eléctrico de la vivienda, edificios añosos, que no están preparados para esa sobrecarga eléctrica tan grande. Inclusive otro problema que se presenta es que en muchos lugares o en muchos hogares no hay suficiente cantidad de enchufes. Claro. Entonces la gente sobresatura el sistema eléctrico con lo que acá llamamos zapatilla, claro, que es el enchufe múltiple, y en ese enchufe ponemos la cafetera eléctrica, la tostadora, o el tostador, como quieras llamarle, todas estas situaciones que generan un alto riesgo eléctrico. Sobre todos los bienes, ¿no? Claro, sobre todos los bienes por la sobrecarga, que lo que puede generar es un cortocircuito importante y generar el deterioro de los bienes eléctricos y el incendio. Uno tiene que tener mucho cuidado sobre esto, revisar la instalación eléctrica. Yo todavía me encuentro en nuestro trabajo que hacemos administración de riesgo, viviendas que no tienen ni disyuntor ni llaves térmicas, no tienen separados los circuitos eléctricos por la carga eléctrica que tiene. Patricia, por no hablar también de los riesgos que plantean las propias baterías de los celulares, ¿no? Las baterías de los celulares, las baterías de los monopatines eléctricos, las baterías de las bicicletas, todo lo que sea batería ion litio debe estar. Mucha gente lo enchufa, lo deja y se va, las mismas computadoras y tablets. Hay que tener mucho cuidado. Es un tema muy amplio, pero bueno, rápidamente comentemos, ¿no? O sea, cómo podemos protegernos contra estos riesgos a través de las coberturas que ofrece el mercado de seguros, ¿no? A ver, primero, digamos que la primera protección que tenemos es tratar de prevenir riesgos eléctricos. Ahora, en caso de que esto no se pueda evitar, sí en el mundo del seguro existen distintas coberturas. Una de ellas, por ejemplo, es la cobertura de incendio entre el riesgo de incendio. Independientemente de que uno haya puesto una zapatilla, como uno le dice, y tenga muchos, y que no sea lo correcto, si se quema la vivienda, la póliza de incendio va a cubrir. Y la otra es la alta y la baja de tensión eléctrica que pueda generar el deterioro o la rotura de algún motor. Se da mucho en heladeras, lavarropas, microondas. ¿Sí? Ok, perfecto, fantástico. Bueno, continuaremos ampliando en otra oportunidad sobre este tema tan importante. Ahora vamos a continuar repasando lo sucedido en los mercados de capitales, trasladándonos al ámbito internacional, donde hoy la Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo la tasa de interés de referencia, resistiendo los embates del presidente Donald Trump, que viene reclamando una baja en el costo del dinero. ¿Es así, Ale? Correcto, sí, Trump está presionando, cada reunión siempre manda algún tuit, alguna misiva para que Powell... Lo insultó a Powell incluso, ¿no? Baje en las últimas horas. Baje las tasas, pero... Le dijo estúpido, ¿no? A Powell. El Banco Central de Estados Unidos tiene la característica de que los mandatos, ¿no?, de los gobernadores de la Fed no son coincidentes con el mandato presidencial, y eso es lo que le da esa independencia y lo que le permite, digamos, tener un criterio más quizá objetivo y no tan político como el que quizá Trump trata de imprimir, ¿no? Bueno, la Fed en definitiva lo que ve es que las tarifas están empezando a generar algo de inflación, están impactando un poco en los precios, por eso dicen que esperan mantener un tiempo más la tasa, pero ven dos bajas en la tasa de interés este año, con lo cual la tasa terminaría en el 4% en dólares en diciembre, y es un poco lo que esperaba el mercado, porque el mercado ve una baja en el mes de septiembre y otra en el mes de diciembre. Cerramos de este modo este primer bloque. Recordad que estamos en este mes de junio festejando los 25 años de Café Financiero al aire en forma ininterrumpida, así que bueno, agradecemos a los televidentes y a los auspiciantes por el acompañamiento que nos han brindado a lo largo de estos años. Quédate con nosotros, en un instante regresamos con mucha más información.
¿Y si el que se cae es él? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país. Con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Cada vez que contratas un seguro de Life, también ayudas a realizar un aporte económico que protege a la naturaleza. Life Seguros. Aseguramos tu forma de vivir y toda forma de vida. Los riesgos se ven chicos cuando el seguro es grande. Conoce nuestro seguro de ART, que no solo te brinda tranquilidad, sino que también refleja tu compromiso con la seguridad y el bienestar de tu equipo. Asegurar a tus trabajadores es una forma más de proteger a tu pyme. Y APSER ART. Trabajamos para que todos trabajen seguros. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. www.argentina.gov.ar/SRT 0800-666-6778. Abrimos este nuevo bloque con información impositiva y vamos a hablar con Florencia Pecuch. Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a vos por estar aquí. Bueno, Florencia, ¿qué cosas debemos tener en cuenta de cara, ¿no?, a la presentación de las declaraciones juradas de ganancias y bienes personales que vence la semana que viene, ¿no? Sí, tal cual como decís, sale, está venciendo el lunes, específicamente de la semana que viene, el lunes 23 de junio, y el 24, el día siguiente, es la fecha para el pago de las declaraciones juradas. Recordemos que estos vencimientos en realidad estaban fijados para mediados de junio, sí. Hubo una prórroga, ¿no?, de por medio, fijándolos para la semana que viene, y además hoy en día hay pedidos de prórroga tanto de la Federación como del Consejo Profesional pidiendo una extensión al 30 de junio, más que nada por los feriados, ¿no?, los pocos días hábiles que hubo durante junio. Así que bueno, no hay nada de información oficial por el momento, están los pedidos de prórroga, pero nada oficializado por el momento. Bien. Bueno, y las declaraciones juradas, por un lado ganancias tenemos y por otro lado bienes personales de las personas humanas, periodo fiscal 2024. Bueno, lo tienen que presentar los contribuyentes que estén inscriptos en el impuesto o que obtengan rentas alcanzadas, ¿no?, por el impuesto. Van a informar todos sus ingresos, sus gastos. Informan también su patrimonio, ¿sí?, todos los bienes que posean el 31 de diciembre, e informan también al fisco el consumo que tuvieron durante el año, ¿no?, qué tuvieron de gastos que no están afectados a su actividad grabada, ¿no?, consumos personales, claro. Ir a la verdulería, al supermercado, al shopping, una salida al cine, y toda esa información se vuelca en una declaración jurada que se presenta ante el fisco, que puede determinar saldo a pagar o saldo a favor del contribuyente, ¿no? Y después tenemos el impuesto sobre los bienes personales. Acá no grabamos una renta, un rendimiento obtenido, sino que grabamos la tenencia de bienes, ¿no? El 31 de diciembre también, todos los bienes, tanto en el país como los bienes que tenemos en el exterior, siempre y cuando superen el mínimo no imponible, ¿sí?, que para el periodo fiscal 2024 es de 292 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Sumo todos mis bienes y si la base imponible supera ese monto, voy a pagar bienes personales por el excedente de esos 292 Este mínimo millones. se ajustó de manera significativa el año pasado, ¿no? Sí, tal cual. En 2023 era de 100 millones, así que casi tenemos el triple, casi 293 millones, redondeando. Y también se redujeron las alícuotas, ¿sí? Este año tenemos... Vamos, si pensamos, ¿no?, que el dólar no se ha movido tanto, ¿no?, entre finales del 2023 y ahora. Exacto. En 2023 teníamos un dólar oficial a 800 pesos y en 2024 tenemos un dólar oficial más o menos de 1.000, 1.030, 1.029, así que no se ha movido tanto. Y las alícuotas llegan hasta el 1,25%, la más gravosa. Y adicionalmente, eso es para activos en el exterior, ¿no? No, hoy en día es para todos los bienes. Ya no hay más distinción para bienes del país o del exterior. Eso ya se eliminó el año pasado, así que los mismos bienes pagan la misma alícuota. Y recordemos también que el año pasado, con la ley de medidas fiscales, se ofreció a los contribuyentes la posibilidad de pagar por adelantado 5 años, ¿no?
Entonces, bueno, los contribuyentes que adherieron a esa opción, que era totalmente optativa, en 2023 ya pagaron el impuesto por 2023 a 27 inclusive. ¿Qué quiere decir? Que en 2024 no tienen que presentar declaración jurada de bienes personales. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. No, por favor. Bueno, vamos a cerrar este bloque ahora con algunas recomendaciones de inversión para aquellos que hoy se vuelcan por los activos internacionales a través de lo que es el mercado local de CDRs. ¿Vale? Bueno, ahí te traje hoy un papel que es el papel de Pfizer, ¿no? Que fue en su momento la gran estrella en la pandemia, llegó a valer $60, hoy vale $23, ha caído tremendamente. Lo he visto en 21, así sí, semanas atrás también. Tiene un atractivo que es que en este contexto de alta volatilidad del mercado, yo creo que es interesante bajar un poco el beta de los portafolios, ¿no? Ir a papeles más conservadores. Generalmente el sector de cuidado de la salud es un sector que suele tener betas más bajos que el S&P 500 y además el hecho de que pague 7,14 de dividendo le da mayor estabilidad a ese retorno potencial que uno puede obtener. 7% de dividendos. 7% de dividendos. Y no solo eso, sino que, bueno, desde el punto de vista del precio, está atractiva, está barata. Cuando uno hace la relación precio sobre ganancias, está 14 veces ganancias, cuando el promedio del índice ya está más o menos 24. Y forward earnings, es decir, respecto de las ganancias que se esperan para el año próximo, está 7 veces ganancias. Recordá que podés volver a ver toda esta información en el canal de Café Financiero en YouTube. Ahí podés reencontrarte con todas estas intervenciones tan jugosas en materia informativa. De esta manera cerramos el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Fernando Navajas. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Los riesgos se ven chicos cuando el seguro es grande. Conoce nuestro seguro de ART, que no solo te brinda tranquilidad, sino que también refleja tu compromiso con la seguridad y el bienestar de tu equipo. Asegurar a tus trabajadores es una forma más de proteger a tu pyme. Y APSER ART. Trabajamos para que todos trabajen seguros. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. www.argentina.gov.ar/SRT 0800 666 6778. ¿Y si lo que fuerzan es la cerradura de la puerta? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Cada vez que contratas un seguro de Life, también ayudas a realizar un aporte económico que protege a la naturaleza. Life Seguros. Aseguramos tu forma de vivir y toda forma de vida. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Fernando Navajas para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias por estar una vez más aquí. Un gusto. Y la semana pasada se presentó el dato de inflación del mes de mayo, que fue del 1,5%, la cifra más baja desde el 2020, desde ese año atípico que fue el año de la pandemia. Fernando, ¿te sorprendió este dato? En parte sí, en parte no. Yo ya estaba esperando una caída, lo había dicho antes. Es una caída que en parte se debe al comportamiento de precios flexibles, a los estacionales, porque la inflación núcleo estuvo en el 2,2%. Yo tengo un trabajo que predecía alrededor de 2,5% de la inflación núcleo, que está como en un escalón que no se rompía.
y lo de marzo lo complicó, y esto después del pasaje al nuevo régimen cambiario entramos en un tobogán más creíble, diría yo. Este 1,5% es un registro muy bueno, que como vos decís es comparable con lo del 2020, pero si vos sacás el efecto pandemia, claro, te vas a 2017 para encontrar una inflación tan baja, ¿no? Sí, y acá, bueno, a ver, y es una pregunta importante, y podemos comparar, ¿no?, con lo que fue el logro del 2017, ¿no? ¿Crees que los fundamentos de esta desaceleración inflacionaria son más fuertes que en aquel entonces? Sí, son totalmente más fuertes, porque está más anclada, yo te diría, la política fiscal, y al estar más anclada la política fiscal, está también por derivación más anclada la política salarial, y está más anclada la política tarifaria, porque en aquel momento había aumentos que se venían dando todavía en 2017, y más allá de que el tipo de cambio estaba estable en esa época, y ahora también lo está, creo que es por ese lado, que hay como una especie de comienzo, a mí me parece, de la idea de que estamos a las puertas de un cambio de régimen bastante más grande del que suponíamos que iba a haber en el tiempo que esto se podía llegar a lograr. O sea, que lo que estás sugiriendo con esto que decís es que considerás que el proceso va a continuar en los próximos meses. Yo creo que sí. Hay dos posiciones ahí, una que los hace condicionales ambos al movimiento del tipo de cambio, pero yo creo que la firmeza con la que el programa económico, que se ha recauchutado después del acuerdo con el fondo, que para mí tiene muchas ventajas, si querés después la podemos charlar, pero una de ellas es que ancla expectativas de una manera diferente a lo que era hacerlo con una tablita. Claro. Entonces lo hace de una manera, ya con el apoyo del fondo y con los recursos, si se van consiguiendo, más allá de todas las críticas que uno le puede hacer al método de acumulación de reservas, bla, 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 pero el foco central, que para mí es fundamental, de tratar de buscar, de ir a pelear una inflación de un dígito, está ahí. Está ahí. Bueno, la verdad que el logro fiscal, ¿no?, que ha tenido este gobierno es histórico, digo, ¿no? O sea, sí, es inédito, ¿no? O sea, es difícil encontrar un logro de esta magnitud a lo largo de los últimos 60, 70 años, ¿no? No, sin duda. Yo creo que ese es el elemento principal, más que con lo destacable que es que el hecho de que tenés todos los problemas de los gobiernos anteriores que trataron de estabilizar. Para darte un ejemplo, el Austral, vos tenías el equipo del Austral yendo para un lado, pero Alfonsín yendo para el otro en materia fiscal. Y acá exacto, lo tenés a Milei yendo más fuerte que el equipo económico para el lado de lo fiscal. Con lo fiscal no te alcanza para estabilizar la inflación. Vos necesitas también una buena política monetaria y de tipo de cambio, que yo creo que esto es lo que está acompañando. Podrá ser discutible si este va a ser el esquema a largo plazo, pero ya es un esquema que es un esquema para largo plazo, porque es un esquema de flotación. Entonces, vos lo que no tenías con la convertibilidad, no tenías con la tablita, que es no tenés plan B o cláusula de escape, como se le dice, acá tenés cláusula de escape. Fernando, mientras tanto, desde la oposición se advierte, ¿no?, que con la baja de la inflación no alcanza para garantizar un despegue de la economía argentina. ¿Cuál es tu opinión sobre este punto? No, que es un punto cierto también, digamos, no tiene por qué. Yo creo que eso va a depender un poco más de cómo esto se vaya consolidando, pero es cierto que estamos haciendo una estabilización que tiene elementos de una apreciación cambiaria importante, y momentos como este de apreciación cambiaria con apertura de la economía, pasan cosas en la economía, pasan cosas en términos de velocidades y en términos de cuestiones estructurales. En términos de velocidades es como que el agregado de la economía tiende a languidecerse hacia tasas que no son, imagínate como que vas camino a un 3%, a anclarte en un 3% de crecimiento, que es crecimiento, que va a ser crecimiento, pero que no va a ser una cosa wow importante, pero es un crecimiento por ahí catapultado por sectores que no son intensivos en empleo, ¿no? Bueno, más o menos, porque lo que vos tenés es fatiga en sectores transables que te están castigando en materia de empleo. El sector manufacturero, por ejemplo.
otros sectores que son más trabajo intensivos, pero que no están yendo bien. Construcciones. Entre ellos dos explican una caída del empleo formal del sector privado, que es el motor en cierta medida de toda esta historia, importante. Pero del otro lado, que es un fenómeno que también uno lo vio en los 90 con la apertura, cuando vos tenés apertura y tenés tipo de cambio apreciado, el sector del comercio, por el fenómeno de que vos pasás a ser importador, pero con las importaciones el empleo en el sector del comercio se te va a ir, y ahora ves al sector del comercio despegando en cierta medida. Por eso ahí la cuestión de qué políticas vos vas a seguir adelante para que eso ocurra. Pero es cierto, tenés un tema, yo te diría, de fatiga, que cuando se rompe esto, se rompe el día que el régimen en materia de estabilización se consolida, y hay algo que hace que la inversión, en términos más general, vamos a decir, que los agentes económicos entendieron qué es lo que está pasando y a dónde va la cosa, en términos de lo que es el patrón productivo. Es una pregunta, yo te diría, que no solamente se le hace en la Argentina, las empresas industriales y otras empresas en los Estados Unidos están diciendo, bueno, pero los aranceles que van a ser 10, van a ser 90, ¿por qué no me dicen de una vez dónde van a ir? Sí. Así yo me pongo ahí y me quedo donde ya hago los planes de inversión de acuerdo con lo que tengo que hacer. Y acá hay algo, un poquito de eso también. Tal cual. Para cerrar, mencionaste ya algo. ¿Estás de acuerdo con la estrategia del gobierno para acumular reservas que pone el foco en el endeudamiento en lugar de la intervención en el mercado cambiario? Yo diría, yo estoy de acuerdo. Yo aún reconociendo el punto de que estamos flojos de reservas, no creo en el argumento de que yo creo por qué vos tenés que tener reservas, entiendo por qué se dice que tenés que tener reservas, tenés que tener reservas para poder estabilizar, tenés que tener reservas como le pasó a la convertibilidad para que no tengas un dramático flujo de fondos del sistema financiero y puedas ayudar al sistema financiero. Pero esas cosas que dice en la Argentina, 100.000 millones de dólares de reservas, yo te diría, hasta que la Argentina no se estabilice políticamente, vos no vas a dejar 100.000 millones de dólares de reservas para los que manifestaron hoy, digamos. O sea, claro, que vienen atrás, si vienen atrás. Entonces la Argentina está en un problema ahí, y ese problema, lo que tiene que hacer ahora, que tiene que elegir entre intervenir en el tipo de cambio o hacerlo, y lo está haciendo de una manera que consolida la inflación a la baja. Muy bien, Fernando, muchas gracias. No, por favor. Cerramos el programa de hoy entonces con el análisis del economista Fernando Navajas sobre la situación de la economía argentina y las perspectivas. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.